donde consten normas legales, normas constitucionales, amén de principios jurídicos, doctrinarios. Su señoría, quiero hacer énfasis en lo que expresó el señor doctor José Moreno Révalo y los demás defensores, en el sentido que hoy se acusa por varios delitos. Requisito de procedibilidad que conlleva definitivamente a la nulidad del proceso penal. Artículo 21 del Código de Procedimiento Penal. Cuando una persona, señor juez, permítase de dar lectura, hubiera cometido infracciones conexas de la misma omisión y gravedad en un mismo lugar o en diversos lugares, los fiscales de tales lugares deberán iniciar la instrucción fiscal por separado por cada una de las infracciones. Artículo 318 del Código de Procedimiento Penal. Establece que cuando aparecieren indicios de la comisión de otra infracción, el señor representante del Ministerio Público deberá iniciar un nuevo proceso penal. En este sentido, quiero referirme, señor juez, a que indudablemente con ello se afecta a lo dispuesto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Penal, se afecta a lo dispuesto en el artículo 24 numeral 14 de la Constitución Política del Ecuador, se afecta, señor juez, a lo dispuesto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus artículos 5, 7, 9 y 11, y se afecta también a lo dispuesto en el Pacto de Santo Sede Constable. Es decir, señor juez, lo que en doctrina conocemos en doble juzgamiento. Precisamente, su señoría, en relación a lo que acabo de expresar, la señora jueza es invocada en lo penal de Pichincha. Una parte pertinente había expresado y solicitado a la señora representante del Ministerio Público, de acuerdo al artículo 21 que dice la referencia, lo siguiente con su libro de juez, dejando en claro que es de estricta responsabilidad del Ministerio Público el ejercicio de la acción penal respecto de estos delitos, y se refería en cuanto a los delitos de organización, gestión y financiamiento de actividades de delito, con expresión a esta pena, experiencia y posesión ilícita de sustancias o estupefacientes, la representante, nos dice la señora jueza de esta unidad de penal, la representante del Ministerio Público cumpla con lo dispuesto en el artículo 21, numeral 3 del Código de Procedimiento Penal. Y consta, su señoría, con fecha de la providencia, 5 de febrero del 2007, 17 horas 44 minutos. Es decir, la señora jueza, pretendiendo garantizar el debido proceso y que no acarree como precisamente va a cambiar la nulidad, ya expresaba que la señora representante del Ministerio Público debía atenderse estrictamente a lo que dice el artículo 4 del Código Penal, es decir, a la letra penal, no presentarse a interpretaciones extensivas, que como los jóvenes que se encuentran aquí estudiando, que la UNESCO, representantes de derechos humanos, conocen al señor juez garantizador del debido proceso, de la Fiscalía
le está penado realizar interpretaciones. Pero sigo adelante, señor juez. El señor juez cuarto de lo penal, es decir, su judicatura, en su oportunidad, el señor doctor Vicente Altamirano Capo, juez cuarto de lo penal de Pichincha, en providencia de 11 de junio del 2007, las 15 horas, expresa lo siguiente, su señoría. Esta se le da lectura por 1900. En cuanto a los delitos de organización, gestión y financiamiento de actividades delictivas, represión a testaferros y tenencia y posesión ilícita de sustancias estupefacientes, la representante del Ministerio Público cumpla con lo dispuesto en el artículo 21, numeral 3, reformado del Código de Procedimiento Penal, dejando en claro que es de estricta responsabilidad, señor juez, dejando en claro que es de estricta responsabilidad del Ministerio Público el ejercicio de la acción penal respecto de estos delitos. Es decir, como juez garantizador, esta judicatura, esta magistratura, casi obligaba al Ministerio Público a que cumpla la ley. Situación que hasta el momento la Fiscalía no ha hecho. Y por lo tanto acarrea la nulidad de acuerdo a lo que expresa el artículo 330, numeral 3 del Código de Procedimiento Penal. Es decir, por afectar estas situaciones, señor juez, al principio de legalidad procesal penal, plasmado en el artículo 24, numeral 1, en su parte final, cuando expresa lo siguiente: tampoco se podrá juzgar a una persona, sino conforme a leyes preexistentes, y de acuerdo al trámite de cada procedimiento. ¿Cuál es la ley preexistente? Es precisamente el artículo 21, numeral regla tercera, que no cumplimiento. Lo que se conoce en doctrina, señor juez, como el concurso ideal y el concurso material. No con el ánimo de esperar la situación. Señor juez, en el numeral 4 del artículo 21, precisamente se refiere al concurso ideal. Lastimosamente algunos sí pasamos de esa clase, pero seguramente se lo tercera manera. Señor juez, lo que acaba de hacer la Fiscalía en relación a esta disposición legal en derecho y en doctrina se llama desacato. En este sentido, quiero referirme, porque si bien una resolución de poder público tiene que ser motivada, mucho más tiene que ser motivada la defensa de un ciudadano, sea ecuatoriano o sea colombiano. Por ello, me sustento en doctrina, señor juez. El señor jurista Sergio García Ramírez, en su obra Derecho Procesal Penal, Editorial Corrúa, S.A., México, 1977, página 1, precisamente sobre la situación jurídica del desacato y del desconocimiento del concurso ideal y del concurso material, dice lo siguiente: el Estado tiene derecho de castigar solamente en los casos y en la forma expresamente determinados por el derecho objetivo. De este límite surge, pues, el derecho subjetivo de los ciudadanos,
libertad, que está tutelado implícitamente por la misma norma de derecho penal y explícitamente por otras normas jurídicas, derecho constitucional, y que consiste en el derecho de no ser castigado, repito, y que consiste en el derecho de no ser castigado fuera de los casos expresamente previstos por normas emanadas de los órganos competentes. Y me da la razón esta propia judicatura. Me da la razón en su momento el señor juez Parto de lo penal, doctor Altamira, que precisamente espero que su señoría le dé también la razón al declarar la nulidad por doble juzgamiento. En ese sentido, quiero seguir refiriéndome, su señoría, a las violaciones, a las cuestiones de procedimiento que afectan la validez de este proceso penal. Otro de los principios plasmados en el actual sistema procesal penal acusatorio se encuentran en el artículo 225 del Código de Procedimiento Penal, garantizados también en el artículo 219 de la Constitución Política del Ecuador. Es decir, el principio de individualización para una pena, para el juzgamiento. Hoy se ha demostrado ya, desbaratando el rompecabezas de la Fiscalía, a nivel hundido, se lo pretende juzgar por tráfico de drogas, por gestión, financiamiento, por tenencia y posesión, y parece que por algo más. El artículo 90 me parece. A otros ciudadanos también imputados se los acusan por diversos delitos. ¿Qué significa eso, su señoría? Significa querer conseguir una pena cruel, inhumana y degradante. Significa eso, su señoría, afectar a los artículos 1 y 2 del convenio en contra de la tortura. Significa, su señoría, afectar a lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, en sus artículos 5, 6, 7, 11, 14, 15 y 24, precisamente de garantías judiciales que no al doble juzgamiento y por supuesto a la garantía de lo que establece la Constitución Política en su artículo 24, numeral 17, sobre la tutela judicial. Quiero referirme, para ir concluyendo esta primera parte de la intervención, su señoría, al derecho a la defensa. El artículo 24, numeral 10 de la Constitución Política del Ecuador expresa lo siguiente: nadie puede ser privado del derecho a la defensa en ningún estado o grado del respectivo procedimiento. ¿Cómo podemos hablar de igualdad procesal de acuerdo al artículo 14 del Código de Procedimiento Penal? ¿Cómo podemos hablar de acceso al expediente de acuerdo al artículo 11 del Código de Procedimiento Penal? ¿Cómo podemos hablar de acceso a una defensa en los organismos de la Fiscalía en forma imparcial, cuando precisamente se violenta lo consagrado en el artículo 217 del Código de Procedimiento Penal, cuando precisamente consta, señor juez del proceso, y entre otras situaciones, por ejemplo, cuando había solicitado al señor juez, a la señora jueza 18º y a la señora agente fiscal del Ministerio Público, entre otras, decía lo siguiente, que pese a los múltiples escritos para la práctica de diligencia de la misma voz, no se ha dado cumplimiento como lo dispuesto en el artículo 9 del Código de Procedimiento Penal. Ahí yo ya me adelantaba lo que estaba sucediendo y lo que iba a continuar sucediendo, afectando al principio de igualdad procesal penal
y derechos y garantías como imputado. Solicitaba a su señoría, entre otros escritos, he presentado varios escritos, entre ellos señalando casillas judiciales de autorización a mi abogado. Por lo que una vez más vuelvo a insistir en que se me notifique en la casilla judicial señalada. Su señoría, esto es importante para que se vean, pese que también se privó del derecho a la publicidad del proceso penal, a que se mire y firme desde la parte de atrás, a que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conozcan que el caso Madera, que se sigue en contra de Oscar Caranqui y de mi defendido José Rodrigo Cardón Hernández, ante nosotros llegó la petición de protección de los derechos humanos. Y ante vosotros llegará este video en donde está plasmado la violación de los derechos y garantías de los seres humanos, de los ciudadanos ecuatorianos y en este caso un colombiano. En virtud de que en varias oportunidades, su señoría, pese a que personalmente he acudido, además de algunos auxiliares de mi oficina, hasta la presente fecha, se esconde el proceso con el pretexto de que se está apoyando. 30 días no se me concedió una simple copia, señor juez. El artículo 217, que generalmente no me hace falta recordarlo, simplemente por los jóvenes alumnos que se encuentran presentes y por didáctica judicial lo presento. La parte final dice que debe concederse y ponerse a disposición de las partes procesales todas las evidencias y concederse copias de lo que se solicita. Pero no es el único proceso penal en el que tengo problemas de esa naturaleza. Ya estoy acostumbrado a la violación de los derechos, señor juez. Esto significa precisamente el que el proceso penal se tramitó en secreto, como todos conocemos, que será motivo de análisis y largo análisis, seguramente el día de mañana, sobre los fundamentos del dictamen fiscal, que tenía un objetivo del cual ya fue desbaratado la Fiscalía en uno de los procesos penales en Imbabú. El único objetivo era un chivo expiatorio, un nombre y un apellido, un único autor. Ese era el objetivo de la Fiscalía. Por eso se mantuvo y se mantiene aquí llamado ante su judicatura. En la Fiscalía se mantuvo en secreto. Por eso expresé lo siguiente, señor juez, que su señoría expresaba yo a la señora Isabel Gustavo de lo penal de Pichincha, con fecha 30 de abril del 2007, y consta del proceso, que su señoría, de acuerdo al sistema procesal penal acusatorio, es garante, o al menos así se presume, de los derechos, entre otros, del compareciente como imputado, ya que la fiscal que lleva adelante la investigación lo hace bajo secreto. Inclusive el expediente ni siquiera se encuentra en su despacho, pues he acudido a varias oportunidades. Eso, señor juez, señora representante del Ministerio Público, señores abogados, jóvenes alumnos que se inician en el estudio del derecho y otros activistas de los derechos humanos, ese es precisamente el clima, el huracán que aún no llega a nuestro país, el de la justicia, el de la aplicación del derecho. Qué bonita constitución que tenemos. No sé por qué queremos cambiar en materia de derechos humanos. Es una de las más avanzadas del mundo. Pero en Ecuador, en Quito, Ecuador, en la Policía Antinarcóticos de Pichincha, en la Fiscalía Antinarcóticos de Pichincha,
y a veces, en algunos juzgados, precisamente de donde más se violan y se violentan esos derechos y garantías dispuestos en el artículo 23 de la Constitución Política del Ecuador. Su señoría, para concluir, debo solicitar que en aras de que se ha expresado en aras de que se ha expresado su señoría todas las violaciones al debido proceso, se ha demostrado la falta de seguridad jurídica en el Ecuador, se ha demostrado que se ha violado lo dispuesto en el inciso primero del artículo 229 del Código de Procedimiento Penal, es decir, requisitos de procedibilidad, cuestiones de procedimiento que bien afectan la validez de este proceso. Al tenor del artículo 330, numeral tercero, en tantas veces citado al Código de Procedimiento Penal, su señoría declare la nulidad de todo lo cual, y de una vez por todas se exprese la disposición legal y el tipo de delito por el cual se lo pretende juzgar al señor José Rodrigo Cardona Hernández. Situación procesal de importancia, agradeciéndole como el que más su paciencia, su señoría, la paciencia de los colegas, pero la conciencia de Iván Durán, defensor de José Rodrigo Cardona, no puede quedar tranquila mientras no haya expresado todo. La conciencia de su señoría no quedaría tranquila mientras no haya escuchado absolutamente todo. En virtud de aquello, señor presidente, señor magistrado, me reservo el derecho a intervenir de acuerdo al inciso segundo del artículo 229 del Código de Procedimiento Penal vigente. No sin antes terminar expresando, como siempre lo hago, señor juez, ni con mi izquierda, ni con mi derecha, nada, ni nadie me hará caer. Gracias, señor.